noches, bendiciones a todos ustedes. Espero hayan tenido un excelente día y que el mensaje que ayer pudimos escuchar haya sido de bendición para sus vidas. Seguimos con la serie sobre la soledad y el desespero. La soledad, ayer hablábamos de que es una experiencia humana y Dios justamente nos hizo a cada uno de nosotros con la señal, con un estigma, con una marca especial, y es de que vivamos en comunidad, que solos no está bien que lo hagamos. Por eso Él le hizo a Adán una esposa y siempre colocó alrededor de personas muy estratégicas en la historia de la Biblia, personas que acompañaron esos ministerios, personas que estuvieron cerca a esos ministerios, porque Dios es uno de los que nos ha provisto a nosotros de la característica especial de vivir en comunidad. Es propio de la naturaleza del ser humano. Y ayer hablábamos sobre la experiencia de Elías, sobre la experiencia de David, sobre la experiencia de Jesús y justamente de esa experiencia angustiosa, ¿no? Esa soledad angustiosa que David describe también en los Salmos, y que Jesús justamente allí en el huerto diciendo: Señor, pasa de mí esta copa. Para él fue terrible el sentimiento y la sensación de soledad que allí sentía, igual que en la cruz. Hoy quiero hablar sobre, digamos que otra característica o otra persona que nos describe muy bien el sentimiento de soledad que nosotros los seres humanos tenemos. Y hoy voy a hablar de alguien en particular que creo que muy pocas veces durante mi ministerio he hablado, pero hoy quiero hablar de María, la madre de Jesús. Y para eso quiero que vayamos un momento a Juan capítulo 19, allí en el versículo 25. Y dice la palabra de Dios: cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca junto al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá: mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor: ahí tienes a tu mamá. Desde ese momento ese seguidor se la llevó a vivir en su casa. Bueno, María, diría yo que es un ejemplo en la palabra a seguir, así como seguramente lo hemos hecho con otros tantos personajes de la Biblia. Las palabras pronunciadas por el ángel Gabriel en su encuentro con María son muy dicientes. El ángel dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y eso nos deja entrever que obviamente María no era una mujer cualquiera, era una mujer con características específicas, especiales, que cumplían el perfil de la mujer que iba a encomendársele tal misión de traer a la vida a nuestro Salvador. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas justamente nos dicen que al oír esas palabras, María entró en un estado muy particular, entre confusión, entre perturbación, entre porque yo, entre venga que alguien me explique. Y obviamente no era para menos, era una noticia que no era fácil de discernir, fácil de digerir inclusive. Es difícil pensar que haya alguien en el mundo cristiano que no conozca la historia de esta mujer y lo que significó justamente para la historia de la humanidad. Algunos quizás han optado por venerarla, ¿no? Por hacer de ella un ídolo, pues de manera equivocada, ¿no? Pero digamos que estos graves errores no deben impedirnos de que podamos nosotros sí ver su vida y sus actos como dignos de imitarse. Y cuando digo dignos de imitarse es que podamos nosotros ver en ella también, digamos, una persona en la que podemos encontrar características propias de las personas que hoy justamente vivimos circunstancias o situaciones en las que seguramente nos podremos reflejar en ella. De una manera similar, digamos, el apóstol Pablo nos invita en la palabra y cuando él habla a los corintios en el capítulo 11 y en el versículo 1 les dice: sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero no solamente eso, a los hermanos en Filipos también les dice: hermano, traten todos en imitar lo que yo he hecho, fíjese en aquellos que siguen nuestro ejemplo.
Y así como Pablo lo hizo y lo dijo en estas dos ocasiones, primero a los corintios y después a la gente que estaba en Éfeso, y también podríamos colocar el ejemplo de Hebreos 11. Allí en Hebreos 11 se hace una lista de grandes hombres de la fe. Entonces yo creo que aquí en algunos casos podemos nosotros también colocar a María como ejemplo para imitar, ejemplo de conductas que para nosotros tienen que ser muy representativas de ella. Por ejemplo, y quiero hablar de ella en algunas características que, por ejemplo, yo quizás quisiera imitarla. Primero, pues en su fe. Yo creo que una mujer que característica o donde se vea la característica esencial de fe es justamente ella. Porque digamos que el ángel va y le dice, bueno, tú vas a ser madre del Salvador y todo, y digamos que lo que ella solamente atina a preguntar tiene que ver con que, venga, dígame cómo es eso. Pero digamos que ella en ningún momento puso en tela de juicio la orden que el ángel le estaba dando. Diferente a Zacarías que sí cuestionó la orden del ángel y pues obviamente él recibió como consecuencia pues la situación que vivió, ¿no? Pero yo creo que María no insinuó la imposibilidad de no hacerlo o se negó a hacerlo. Por el contrario, yo creo que ella confiaba en el Dios poderoso y su fe puesta en las promesas que ella ya conocía. Y por eso la segunda cosa que a mí me gustaría imitar de María tiene que ver justamente con la obediencia, ¿no? A la noticia del ángel, ella atina a responder, aquí tienes la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así dice justamente en Lucas capítulo 1, versículo 38. ¿Sí? O sea, su actitud fue una actitud de servicio, fue una actitud de obediencia que de alguna manera superaban por mucho las inquietudes acerca de su futuro. Digamos que a veces puede pensar uno que, bueno, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi futuro? Y por ejemplo, María aquí con la noticia que se le estaba dando de que iba a ser la madre del futuro Salvador, pues obviamente eso ya le daba una perspectiva al futuro que de ahí en adelante pues a ella le iba a acontecer y a suceder. María, digamos que no insinuó la imposibilidad de que eso sucediera. María confiaba justamente en Dios y que se hiciera lo que tenía que hacerse. Digamos que María puso en práctica justamente esa palabra donde dice que uno tiene que entregar su cuerpo en sacrificio vivo y santo, y ella lo estaba haciendo ahí. Bueno, eso lo escribe Pablo a los romanos y eso todavía no se había escrito, pero ella ya lo estaba colocando en práctica. Ella dio su cuerpo en sacrificio vivo y santo para que se cumpliera el propósito de Dios. Pero no solamente eso, yo creo que si hay algo que la mantuvo a ella en el lugar correcto, en el lugar no equivocado, tiene que ver con su conocimiento de las escrituras. Porque digamos que si ella no hubiera conocido las escrituras, probablemente ella se hubiera negado, o probablemente para ella hubiera sido difícil entender la situación, pero ella conocía a los profetas, ella conocía la palabra de los profetas y ella sabía que iba a haber un Salvador. Obviamente no sabía que era a través de ella o a través de lo que le estaba pidiendo Dios a través del ángel, pero justamente las palabras de ella son sumamente parecidas a las palabras que dijo Ana allí en el primer libro de Samuel capítulo 1. Entonces podríamos decir que ahí podemos, digamos que ver que ella sí que conocía las escrituras y que las conocía, y digamos que eso le ayudó a entender justamente la profecía que el ángel le da cuando le da la noticia justamente del Mesías. Pero no solamente eso, hay otro elemento sustancial en la vida de María que deberíamos nosotros seguir, y es su humildad. ¿Por qué la humildad? Porque es algo que distingue a María entre las otras mujeres piadosas. Digamos que ella no era la única que tenía ese perfil, pero sí, por ejemplo, podíamos pensar que con la noticia que se le acababa de dar, con eso de que iba a ser la madre de Jesús, el que después moriría en la cruz del Calvario por todos nosotros, seguramente digamos que eso la coloca en una perspectiva pues muy especial. Sí, esta madre iba a tener el hijo perfecto, y a esta mujer se le había otorgado justamente el mayor de los privilegios. Y digamos que esto hubiera podido servir para que ella fuera arrogante, ¿no? De pronto que ella fuera y le dijera a todo mundo, mire, yo voy a ser la mamá del Salvador del mundo, y no sé, yo promocionar a su hijo y ser la que de pronto atesoraba todas esas
situaciones particulares que iban a suceder como la mamá del Mesías. Pero no, la humildad justamente era una de sus mayores características, además dignas de imitar. María yo creo que personificó, eh, digamos, la mujer que muchas mujeres deberían seguir. Alguna vez, tal vez hace muchos años, decía yo, bueno, yo encuentro niñas que quieren ser como Britney Spears, que quieren ser como Shakira, que quieren ser, no sé, digamos ahorita con todos estos movimientos feministas y con todos estos movimientos de libertad sexual y toda la cosa, pues digamos que hay unos patrones que muchas de las niñas y adolescentes de hoy pues quieren seguir, ¿no? Pero muy probablemente se nos olvidó en las iglesias y se nos olvidó en los hogares cristianos en que hay un modelo de mujer que nosotros también deberíamos compartir con los que tenemos cerca, con nuestros hijos, con nuestros jovencitos y jovencitas dentro de las iglesias, y yo creo que podría ser el perfil de María. Matthew Henry y bueno, Andrew Murray también, digamos que ellos decían acerca de María algo así como: humildad es el perfecto sosiego del corazón, es el no esperar nada, no asombrarse con lo que me hagan, no resentirme a lo que se me haga a mí, es estar en reposo cuando nadie me elogia, cuando me culpan o cuando me desprecian. Eso tiene que ver con humildad, y creo que todo esto que acabo de leer tiene que ver con eso, con una mujer como María. Entonces, ¿por qué yo decir todo esto que acabo de decir de María? Porque creo que ella es un muy buen ejemplo, y en estos minutos que me quedan quiero colocarla como ejemplo de el comportamiento que nosotros debemos tener en momentos de soledad y quizás de desesperación. Y yo diría que la fe, el conocimiento de Dios y sobre todo la humildad justamente permitieron que María estuviera en pie hasta el fin. Y con sus ojos puestos ¿en quién? En el Señor. Y el Señor era su hijo, pero ella lo reconocía como su hijo, pero también lo reconocía como su Salvador. Y eso es importante, porque digamos que podría no ser tan sencillo haberlo asumido a él como su hijo, porque pues obviamente ella sintió dolores en el nacimiento, fue por decir algo, estuvo en ella durante 9 meses, etcétera. Entonces sentirlo como su hijo no era difícil, pero entenderlo como el Salvador sí tenía un proceso, sí tenía una condición específica y especial. Y yo creo que desde una perspectiva humana, pues digamos que es complicado. Y ahora vemos el cuadro, justamente un cuadro muy especial, y es que ella tenía una perspectiva que no apuntaba a sí misma, y que además no podía apuntar en sí misma, justamente por las condiciones que se le presentaban en el momento de ser la madre del Mesías. Y es que, digamos que, ¿cómo diría yo? Todo lo que hemos visto apunta justamente a que ese hijo que por gracia tuvo en su vientre es el hijo que sería el salvador de su propia vida, de su propia vida, ¿sí? El hijo que vivió en total obediencia al Padre y que ahora personifica la misma humildad que ella estaba mostrando al no vanagloriarse y al no envanecerse, sino el ver a Jesús como el hijo, pero también como su salvador. Entonces, digamos que la vida de María y el ejemplo de su carácter nos llevan justamente a exaltar ese, esa característica especial. ¿Sabe? Ella dice: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y yo creo que para poder decir esto ella tenía claras las cosas, muy claras. Tan claras que yo creo que esa página trágica de su vida, esa página hermosa de su vida, esa historia hermosa de su vida, fue y es la página quizás más dolorosa y más injusta, aunque solo justamente es a través de esa historia que nosotros encontramos la verdadera justicia de Dios. Lo leíamos al principio en el pasaje donde podíamos decir que ella estaba cerca del madero. Ella quizás, y quiero que usted también piense conmigo en esto, ella quizás, aunque no estuvo cuando fue aprendido Jesús, ella estuvo mientras Jesús caminaba lentamente
hacia el monte de la calavera. Ella vio cómo su hijo estaba reventado por los golpes, reventado por los azotes. Ella vio cómo del cuerpo de su hijo salían gotas de sangre y cómo él sufría camino al lugar donde iba a ser crucificado. Yo creo que fue la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De una muerte que no se escapa en el sepulcro, no se acaba en el sepulcro, que justamente se abría de manera indefectible y de manera misericordiosa, porque ella entendía que ese acto de sufrimiento tenía que ver con un acto de amor hacia ella y hacia el resto de la humanidad. Y digamos que entender eso no creo que sea tan fácil, ¿no? Ella sabía de todos modos, porque conocía la palabra, de que él iba a resucitar. Y probablemente muchos de los discípulos alrededor dudaban aún de esa posibilidad. Pero yo creo que María no. María sabía quién era Jesús. María había criado a Jesús. Y sí, él era 100% divino, pero también era 100% hombre. Y digamos que en esta escena, digamos que hay algo más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar, y es la más honda y decisiva que jamás se haya escrito sobre cielos y tierra en cuanto a justamente el dolor que le significaba ver a su hijo en ese leño, en esa cruz. Y yo creo que la manera tan especial que nos enseña la palabra justamente de cómo nosotros podemos callar silenciosamente aunque el dolor sea profundo. Yo no sé si usted se imagina a María viendo esta escena, viendo cómo Jesús era crucificado como peor que un ladrón, peor que un maleante, y tener que callar. Pero su silencio tenía que ver con que ella estaba clara en lo que iba a pasar, en lo que estaba pasando. Ella tenía claridad en que seguramente el cielo iba a crujir, en que la tierra se iba a estremecer, en que las aguas se iban a mover, y María solamente tenía que estar. A ella no se le encomendó absolutamente nada más. Mi pregunta es, ¿qué tan sola cree usted que ella pudiera estar sintiéndose en el momento allí en la cruz? Y yo sí creo que Jesús entendió eso, la soledad profunda por la que ella estaba pasando. Tanto así que ve a Juan y le dice: Juan, he aquí a tu madre. Y le dice a la mamá: madre, he ahí a tu hijo. De alguna manera Jesús, desde el dolor profundo que sentía en la cruz, desde esa situación particular que él estaba viviendo en la cruz, estaba sintiendo no solamente su propia soledad, sino la soledad de su madre. La soledad de aquella mujer que había servido humildemente a Dios para que él pudiera venir a esta tierra. Entonces, después de aquella escena en donde se oscureció la tarde, ¿sí? Donde alumbró la esperanza para toda la humanidad, ahí ella estaba María, la madre del ajusticiado, la dolorosa, y ahí está, en su soledad. Y diría yo que en la soledad de soledades, porque ahora estaba perdiendo su hijo y digamos que lo estaba perdiendo todo. Ella había visto a su hijo hacer milagros, ella había visto a su hijo hablar poderosamente, había pasado tantas cosas alrededor de ella, y ahora estaba contemplando en su soledad la angustia de su propio hijo, la angustia de ese Jesús que también se sentía solo en la cruz del Calvario. Y lo decíamos ayer, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que ella estaba sintiendo una angustia mucho más profunda, mucho más grande, no que la de Jesús, pero sí que todas las personas que estaban a su alrededor. Entonces, yo no sé cuántos de nosotros tenemos que a veces detener el ritmo que llevamos en la vida, nuestros quehaceres cotidianos, y pararnos a contemplar justamente a Jesús allí en la cruz, y que en silencio nosotros podamos ser tan elocuentes mostrando justamente a Dios, a Jesús, cuánto amor sentimos nosotros a través de ese hecho histórico. Y era lo que justamente estaba haciendo María. Nunca el silencio significó tanto como en aquella noche, como en ese tiempo. Y ahora usted piensa en algo. Y quiero terminar con esta reflexión. ¿Qué pensaría María durante esos 3 días mientras Jesús resucitó?
¿Cuál sería el dolor de su corazón? ¿Cuál era la soledad que ella estaba sintiendo? ¿Qué sería de ella? ¿Cuántas madres hoy absolutamente abandonadas, absolutamente solas, solamente piensan en qué estará pasando con sus hijos? ¿Qué será de ellos? Quizás muy temprano en la vida el hombre que le aseguró amarla por siempre la abandonó, pero también sus hijos, haciendo su propia vida, algún día se fueron y ellas ahora están solas. Esa soledad era quizás la que estaba sintiendo María. Pero sabe, ella tenía la esperanza de resurrección. Y justamente esa soledad que era sonora en su corazón, en su mente, dolorosa, plena, ahora se convertía justamente en la mayor de sus alegrías, cuando ella misma se entera que su hijo ha resucitado, que su hijo ha nuevamente vuelto para así cumplir todo lo que ella conocía de la palabra y todo lo que él había profetizado junto con sus discípulos y juntos con los que caminaban con ella. Así que ninguna soledad es eterna, solo la de aquel que muere sin Cristo. Pero para nosotros los que tenemos esperanza, como María, nosotros solamente esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Solamente esperamos que un día estemos con Él por la eternidad, cantando junto con los ángeles, Santo, Santo, Santo. Allí no habrá soledad. Allí, por el contrario, estaremos juntos como iglesia, juntos adorando con los ángeles, juntos eternamente, haciendo conforme Dios lo ha escrito en la palabra. No hay soledad eterna, hay bendición eterna en Jesús. Y muy probablemente esta soledad de María, que fue momentánea, que fue pasajera, para ti también lo sea y para mí también lo sea. Así que hoy le decimos al Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Y así como esta mujer que hoy se ha descrito en la palabra, Señor, ayúdanos a tener, Señor, virtudes maravillosas, que nuestra vida no apunte a nosotros mismos, que nosotros seamos como María, humildes, entendiendo que no somos más que el Maestro, que solamente somos herramientas y vasos útiles en su presencia, que nosotros tengamos el pleno conocimiento de la palabra para que nuestras soledades solamente sean momentos en los que podamos reflexionar y conocer más al Maestro, a Jesús, que nosotros seamos capaces de obedecer a Jesús, a pesar de que eso nos cueste quizás estar solos y sentirnos abandonados, y que la fe de que un día esta soledad se termine, se acabe, sea suficiente para vivir como lo hizo María, siempre con la esperanza de que ese hijo que ella había llevado en su vientre y que ahora daba al mundo, muriera por todos, inclusive por ella misma. Mis hermanos, Dios le bendiga, un abrazo y que esta noche sea una noche muy, pero muy especial. Bendiciones.